Hola. Hoy vamos a hablar sobre las modalidades de los contratos de trabajo. Dijimos que existía el contrato de trabajo cuando una persona se pone a disposición de otra para efectuar tareas a cambio de una remuneración en dinero. Esto es trabajo. Desde el momento que yo me pongo a disposición de otra persona, empiezo a trabajar para otra persona, empezó el contrato de trabajo. ¿Hace falta que firme algo? No. Porque el contrato de trabajo es uno de los pocos contratos o de los tantos contratos que pueden hacerse de palabra. El solo hecho de que yo empiece a trabajar para una persona equivale a un acuerdo entre el empleador y el trabajador para empezar a trabajar. Como hubo un acuerdo, hay un contrato. ¿Qué es un contrato? Un acuerdo. Los contratos pueden ser firmados o no firmados, de palabra o por escrito. El contrato de trabajo es un típico contrato de palabra, que además de ser un contrato de palabra, ni bien empieza el contrato, se le aplican todas las normas laborales. Es decir, una vez que yo contrato a una persona para trabajar, tengo que cumplir con él con las vacaciones, con las licencias, con el pago de la remuneración, con registrarlo, con darle una obra social. ¿Por qué? Porque la ley dice que si yo contrato a una persona tengo que cumplir con todas estas leyes laborales que así lo imponen. Y no puedo dejarla de lado. Son de orden público. Ahora, ¿cuáles son las modalidades de que una persona puede contratar a otra? Una vez que hay relación de dependencia, es decir, que estoy trabajando para otro, no trabajo de forma autónoma, por mi cuenta, cuando empiezo la relación de dependencia, el contrato de trabajo es en principio por tiempo indeterminado. Es decir, que el contrato de trabajo empieza hoy y ¿cuándo termina? El día que la persona se jubila. El contrato de trabajo es un trabajo continuo, continuado en el tiempo, que empieza hoy y termina el día que la persona se jubila. ¿Me puedo ir antes? Sí, me puedo ir antes, no hay problema. ¿Me puede despedir el empleador? Sí, nuestra ley dice que el empleador puede despedir al trabajador si le paga la indemnización correspondiente por el despido. ¿Por qué? Le tiene que pagar una indemnización por haber roto un contrato que iba a durar 30 años, 35, que es lo que la ley exige a una persona como tiempo mínimo de trabajo para acceder a la jubilación. Entonces, cuando una persona contrata a otro, lo hace por tiempo indeterminado. Lo hace para toda la vida hasta que esta persona se jubile. Los 3 primeros meses la ley dice que es un periodo que la persona está a prueba. ¿Qué quiere decir? ¿Empezó el contrato? Sí, empezó el contrato. ¿Hay que registrarlo? Hay que registrarlo. Hay que darle la obra social, todo exactamente igual, como si estuviera efectivo. Solo que durante 3 meses el trabajador va a estar a prueba. Lo único que establece la ley para el trabajador a prueba es que se lo puede despedir sin pagarle la indemnización. Esto es lo único que establece la ley. Ahora, pasados los 3 meses, el trabajador quedó efectivo. No cambió nada. Sigue como antes. Nada más que pasó a ser efectivo y ahí sí, si el empleador lo quiere despedir, tendrá que pagarle una indemnización por haber roto este contrato que era por tiempo indeterminado hasta que se jubilara. La ley lo que quiere es que todos los contratos sean por tiempo indeterminado, para darle seguridad al trabajador, que es el que pone su cuerpo, su físico y es el que necesita más del trabajo, asegurarle de que va a tener un trabajo hasta el día que se acceda a la jubilación. Entonces, este es el principio general. ¿Existen otras modalidades? Existe, pero son excepcionales. Por ejemplo, el contrato a plazo fijo. En el contrato a plazo fijo se lo contrata a una persona por un tiempo determinado. Por 1 mes, por 2 meses, por 3, 5 años como máximo. Ahora, como es excepcional y el contrato se va a terminar cumplido el plazo, a esos contratos hay que hacerlo por escrito. ¿Qué pasa si no se hace por escrito? La ley
considera que son por tiempo indeterminado. Entonces, si quiero contratar a alguien por un plazo fijo, tengo que hacer un contrato, especificar que es por plazo fijo y registrarlo ante el Ministerio de Trabajo, ante la AFIP, como un contrato de plazo fijo. Y tengo yo como empleador dar las razones por las cuales contrato a esta persona por plazo fijo. La ley no quiere que una persona sea contratada por plazo fijo ni por poco tiempo. Quiere que cuando alguien contrata a alguien lo haga por tiempo indeterminado. Otra variante es el trabajo eventual. Por ejemplo, a mí me contratan mientras dure este periodo de pandemia para que me ocupe de manejar el programa del colegio, el programa de computación. ¿Es eventual? Y sí, bueno, es eventual porque el colegio me necesita, porque es mientras dure la pandemia. Termina esta eventualidad y termina mi trabajo. ¿Cómo vamos a hacer ese contrato? Lo vamos a hacer por escrito, estableciendo que me contratan mientras dure la eventualidad. ¿Qué pasa si no se hace por escrito y se fija que mi contrato dura lo que dura la eventualidad? Yo soy un trabajador por tiempo indeterminado. Y si la escuela me echa, me tendrá que indemnizar. ¿Qué pasa si después de la eventualidad terminó la pandemia y yo sigo trabajando? Habíamos hecho el contrato por escrito, yo era eventual, pero terminó la pandemia y yo seguí trabajando. La ley dice que si yo sigo trabajando después de la eventualidad, mi contrato se transformó en un contrato de tiempo indeterminado. Y ya quedé pasé a ser un trabajador efectivo de la escuela. Hay una modalidad que se usa mucho en Argentina que son las empresas de servicios eventuales. ¿Cómo funciona esto? Son empresas que se dedican a ubicar trabajadores en distintas empresas para cubrir estas necesidades eventuales de las empresas. Entonces, yo me anoto en una empresa de servicios eventuales y si la empresa de servicios eventuales me llama a mí a trabajar, me va a derivar a alguna empresa que necesite un trabajador eventual. Ahora, desde el momento que la empresa de servicios eventuales me tomó, yo pasé a ser trabajador de esa empresa de servicios eventuales. ¿Por cuánto tiempo? Por tiempo indeterminado. Después será esa empresa de servicios eventuales la que me tendrá que ubicar en esta empresa, tendrá que buscarme esa empresa trabajo y ubicarme en alguna empresa que necesite un trabajador eventual. ¿Qué pasa si esa empresa de servicios eventuales no me puede ubicar en ninguna empresa porque no hay trabajo eventual, nadie necesita un trabajador eventual? Me tendrá que despedir y me pagará la indemnización. Entonces, no confundamos cuando yo trabajo para una empresa de servicios eventuales, cuando soy contratado por una empresa determinada para hacer un trabajo eventual determinado. Generalmente por eso yo les digo como que son muy específicos estas contrataciones, eventual o plazo fijo, porque cualquier anormalidad que ocurra transforman al trabajador en un trabajador por tiempo indeterminado. Empezó la relación laboral, empezó el contrato. El contrato de trabajo genera una relación laboral que va a durar muchos años. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del trabajador y del empleador? Los derechos de uno son las obligaciones del otro. Derechos y obligaciones en el contrato de trabajo son las dos caras de una misma moneda. Lo que son derechos para el trabajador son obligaciones del empleador. ¿Cuáles son los derechos del trabajador? Cobrar su salario. ¿Cuál es la obligación del empleador? Pagar el salario. ¿Cuál es la obligación del trabajador? Trabajar, prestar servicios. ¿Cuál es la obligación del empleador? Darle trabajo al empleador. Entonces, si sabemos uno, sabemos el otro. ¿Cuáles son las principales obligaciones del trabajador? Prestar servicios, es decir, trabajar. Trabajar con diligencia, ser diligente de su trabajo.
Ser respetuoso con el empleador, tratarlo con respeto. ¿Y cuáles son las obligaciones del empleador? Pagar la remuneración, como dijimos, darme trabajo. Él es el que se encarga de que yo tenga un trabajo efectivo, hacer algo en la fábrica. Tratarme con respeto. De la misma manera que el trabajador lo trata con respeto, el empleador tiene que tratarlo con respeto al trabajador, a él y a su familia. Esto es un trato recíproco que tiene que haber entre los dos. Entre los dos tiene que haber buena fe. Yo trabajar con buena fe y el empleador tratarme de buena fe y darme trabajo de buena fe. El empleador tiene que darme trabajo efectivo a mí. Si el empleador no me da trabajo, bueno, no haré nada en la empresa, pero el salario lo tengo que cobrar igual porque la obligación de que yo trabaje en este tiempo de pandemia, si el trabajador no me da trabajo, bueno, de alguna manera tendrá que darme trabajo, si no pagarme. Y bien, esto es una eventualidad que ocurrió hoy y que no se presenta normalmente. Pero estas son las principales obligaciones que existen entre trabajador y empleador. ¿Qué pasa si uno de los dos no cumple? Si el trabajador no cumple con sus obligaciones, el empleador tiene el derecho de despedirlo sin pagar la indemnización. ¿Por qué? Porque no cumple. Porque no vino a trabajar, porque me insultó, porque me robó, lo que sea. ¿Qué pasa si el que no cumple es el empleador? No me paga el salario, no me trata con respeto, no se dirige a mí de forma respetuosa. ¿Qué es lo que puede hacer el trabajador? Lo mismo que el empleador. El trabajador da por disuelto el contrato de trabajo por incumplimientos del empleador. Y en ese caso, el trabajador tiene derecho a cobrar la indemnización, como si el empleador lo hubiera despedido sin causa. Entonces, esto es algo muy común que ocurre. Muchas veces el empleador quiere deshacerse de un trabajador y le empieza a hostigar, lo empieza a maltratar, lo empieza a hacer la vida imposible dentro del trabajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el trabajador? Obviamente el empleador no está cumpliendo con sus obligaciones, que son el buen trato, el trabajo, el trato digno. El trabajador lo intima al empleador para que adecue su conducta a lo que establecen las normas laborales y si no cumple se da él por despedido, lo que esto se llama despido indirecto. El trabajador se da por despedido y le reclama al empleador el pago de la indemnización. Por último, dentro de este bloque, ¿cómo se prueba que existió un contrato de trabajo, que una persona trabajó para otra? Porque una de las obligaciones que no hemos mencionado es que el empleador tiene que registrar la relación laboral. ¿Qué pasa si no lo registra? Bueno, es lo que llamamos un trabajador en negro. El trabajador en negro es un trabajador, sí, totalmente. ¿Tiene los mismos derechos que el trabajador en blanco? Todos los mismos derechos, cobra salario, las vacaciones y todo. ¿Qué es lo que pasa? No está registrado. Pero bueno, esa era una obligación del empleador. En consecuencia, el trabajador podría decir, como no me registraste, me doy por despedido y pagame la indemnización. Entonces, sucede que en muchos casos las relaciones laborales no están registradas, se trata de trabajadores en negro. Entonces, un trabajador en negro que es despedido quiere reclamar su indemnización, ¿cómo prueba que trabajó? Porque es algo básico. Dice, bueno, usted se fue porque lo echaron. Ok. ¿Está registrado o no está registrado? Pero usted trabajó, Bueno, ¿cómo prueba que usted trabajó? Todo tipo de pruebas. Documental, que son documentos, fotografías trabajando, fotografías con el compañero de trabajo, documentos que tenga firmados, recibos, todo papel donde aparezca la letra, la firma del trabajador, del empleador, una foto. Lo puedo probar con testigos, generalmente se prueba con testigos, compañeros de trabajo que trabajaron, que lo vieron, que estaban todo el día con él. A veces se piden informes a distintas reparticiones para que digan si alguna vez lo vieron a este trabajador trabajar o si
entregaba documentación, etc. La otra manera es que confiese el empleador, es decir, que trabajó. Esta es otra manera, no es habitual, pero a veces se puede dar. Lo que un trabajador tiene que hacer en estos casos, que son de las relaciones en negro, es demostrar que existió la relación laboral, que existió el contrato de trabajo. Bueno, con esto daríamos por finalizado este bloque y después analizaríamos en los próximos bloques algunas de las características que tienen los contratos de trabajo.